La Guardia Nacional es la estrategia central del Gobierno de México para combatir la violencia desatada en nuestro país. Y comenzó el despliegue de más de 70,000 elementos en territorio nacional que llegan a 150 microrregiones. La promesa del presidente es que en el corto plazo habrá resultados en esta materia. Sin embargo, los especialistas advierten que puede haber violaciones a los derechos humanos e incluso la dificultad en la transición de las policías o las policías militares a la Guardia Nacional. Hasta manifestación ha habido de parte de los federales en este tema reclamando incertidumbre laboral y mala implementación de la Guardia Nacional. El tema esta semana es la Guardia Nacional, ¿el medicamento correcto? La Guardia Nacional ha desatado muchísimas polémicas en las últimas semanas, incluso desde su propuesta al inicio del gobierno de López Obrador. Nace en un contexto de críticas, recelos y dudas por un tema en específico. Si se trata de una institución de carácter civil o de carácter militar. ¿Qué significa civil? Que está comandada o encabezada por alguien que no viene del ejército, es decir, por un civil como usted o como yo. ¿Qué pasa si es de carácter militar? Que necesariamente la cabeza e incluso la adscripción institucional tiene que ser militar, a la Sedena o a la Marina. La Guardia Nacional nace de esta forma como un cuerpo conformado por elementos que se mueven del Ejército a la Guardia, de la Marina a la Guardia Nacional y también de la Policía Federal para hacer frente al crimen organizado y disminuir la violencia en el país. El objetivo que se plantea el presidente López Obrador y que se estipula también en el proyecto de Guardia Nacional es que el despliegue alcance para 2023 a 150,000 elementos distribuidos en más de 200 regiones en nuestro país. El objetivo a corto plazo sería pacificar en materia de homicidios, es decir, reducir los homicidios y los delitos de alto impacto, como por ejemplo el secuestro, la extorsión, la desaparición de personas que han afectado al país en los últimos 12 años. Estamos hablando de un problema que no se originó ayer, sino que tenemos al menos 12 años en donde se está discutiendo qué hacer para enfrentar a la violencia. En esta primera etapa de la Guardia Nacional contará con 70,000 elementos que irán a las 150 regiones prioritarias que ha determinado la Secretaría de la Defensa Nacional en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública, incluida, hay que decir, la Ciudad de México o ciudades importantes como Guadalajara o como Chihuahua, que tendrán reforzamientos muy claros en materia de seguridad. La Guardia Nacional ha tenido este señalamiento relacionado a su relación con el Ejército, es decir, qué tanta preponderancia tendrán los elementos del Ejército y la Marina. ¿Y por qué es un debate esto? Por una sencilla razón. Un policía y un militar no están entrenados para lo mismo. Los policías están entrenados para la prevención, para reducir la violencia, para que haya menos afectaciones a la comunidad, y los militares están entrenados, como se dice dentro de la doctrina, para matar en el menor tiempo posible y al menos costo posible. Por lo tanto, la mentalidad, la idea de los policías es totalmente distinta a la de los militares. Por lo que se proponen alta mortalidad y también violaciones graves a los derechos humanos. Para conformar la Guardia Nacional, López Obrador impulsó una reforma constitucional en donde estipula que las Fuerzas Armadas tienen prerrogativas en materia de seguridad. Y es un aspecto que, de acuerdo a algunos académicos y especialistas, podría generar diferencias en materia de derechos humanos. A partir de ahora, y esto es un elemento importante que tiene que ver con el modelo anterior, la Guardia Nacional no solamente se encarga de patrullar, no solamente se encarga de hacer retenes, no solamente se encarga de temas que habitualmente relacionamos con el Ejército, sino que también puede detener personas. Es decir, si alguien está cometiendo un delito, la Guardia Nacional puede detenerla y presentarlo ante el Ministerio Público. Por lo tanto, se convierten también en primeros intervinientes. Se padece en nuestro país del grave problema de la inseguridad y de la violencia, que se profundizó, se intensificó en los últimos tiempos. Ahí no podemos decir que se ha avanzado. Ahí, desgraciadamente, prevalecen las mismas condiciones que heredamos
de los gobiernos anteriores. La Guardia Nacional lleva algunas semanas operando. La primera vez que vimos el distintivo de la Guardia Nacional fue en Veracruz, pero ya en funciones y como tal, en términos de operación, fue en Tabasco, en donde el crimen organizado mandó un mensaje muy claro. Habrá muertos de ambos lados. La idea misma de la Guardia Nacional es tratar de recuperar el territorio, tratar de recuperar esos espacios que han sido cooptados por el crimen organizado y en donde las policías pues no son aliadas de la ciudadanía, sino más bien aliados del crimen organizado. Esta es una muestra de lo que sucedió en Tabasco, del escenario para la Guardia Nacional, un panorama muy complicado porque las expectativas es que se puedan reducir los índices de homicidios, secuestros y extorsiones en un mediano plazo, más o menos que estamos hablando de unos 6 a 12 meses. El estado de Michoacán vuelve a ser paradigmático, hay que recordar, hacer un poco de historia. En 2006 el presidente Felipe Calderón declaró ahí la guerra contra el crimen organizado, incluso Vicente Fox también tuvo bastantes diferencias en su momento con la forma en que se llevaba la seguridad, en ese momento el gobernador Lázaro Cárdenas en Michoacán. De la misma forma, en su momento Calderón envió soldados y Policía Federal hacia el estado de Michoacán, lo mismo que Enrique Peña Nieto, quien desplegó también las tropas y militares de apoyo para poder frenar la violencia que existía en un estado como Michoacán. Es uno de los elementos prioritarios de esta agenda, aunque ya lo hemos visto con los militares y con la Policía Federal, los saldos han sido negativos para entidades como Michoacán. Actualmente la entidad de Michoacán está controlada por 15 grupos del crimen organizado, pero hay uno que tiene especial fuerza, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Ya lo declaraban gentes de seguridad, gente relacionada también con defensa nacional, tienen como objetivo impactar a los principales capos. No necesariamente que haya grandes detenciones o que haya grandes decomisos, sino empezar a controlar el territorio y por lo tanto expulsar a los distintos cárteles del crimen organizado, se llame Jalisco Nueva Generación, se llame Familia Michoacana, Caballeros Templarios o los Viagras, como se llamen, tratar de recuperar el terreno. Otro Guerrero. También ahí llega la Guardia Nacional con un total de 3,400 efectivos que fueron solicitados desde el principio por el gobernador priista Héctor Astudillo. Aseguró también que es un, digamos, impulsor y que ha estado detido en las mesas para poder llegar a acuerdos relacionados con la seguridad, tanto de la Federación como lo que sucede en Guerrero y el arribo del nuevo cuerpo de seguridad. En Jalisco también es uno de los estados en donde más elementos llegan, 1,865 elementos, de los cuales 410 estarán desplegados en la zona costera, en Puerto Vallarta, digamos, en el puerto específico, y en la zona metropolitana de Guadalajara, así como en Lagos de Moreno, que es un foco rojo que ha sido identificado por las autoridades federales. Y volviendo a Michoacán, también ya hay elementos desplegados en regiones o en ciudades como Morelia, Uruapan o también el puerto Lázaro Cárdenas. Por lo tanto, la idea es que alcancen más o menos a 25, 26 estados de nuestro país en esta primera intervención. 2,700 efectivos de la Guardia Nacional serán desplegados en la Ciudad de México, que luego de algunos años en donde los índices de homicidios, de extorsión relacionados con crimen organizado iban a la baja, se han identificado en las últimas semanas incrementos, por ejemplo, en materia de secuestros y de homicidios. Por lo tanto, 2,700 elementos que llegan directamente a la Ciudad de México. Todo esto en un contexto de polarización. Policías federales empezaron a protestar en varios puntos de la Ciudad de México y bloquearon la circulación de la carretera México-Pachuca. Sus denuncias son variopintas, pero sobresale la disminución de sueldos. Hay que recordar que un policía federal gana en torno a 17, 18 mil pesos, el que peor gana dentro de la Policía Federal, mientras que un militar gana 12,000 pesos. Por lo tanto, el paso de la Policía Federal a la milicia les quitaba en torno a un 35-40% de su salario, y aunque tienen más prestaciones los militares que la Policía Federal, impactaba directamente en su poder adquisitivo. También había un debate sobre la antigüedad, es decir, si los policías federales perdían o no su antigüedad como policías al pasarse a la Guardia Nacional. Para eso se generó el espacio de interlocución, una mesa para que autoridades federales y los policías empezaran a hablar y llegaran a soluciones en la materia. Por su parte, reaccionó el presidente a estas, digamos, protestas de parte de los policías, reafirmando su postura y dijo que el movimiento no tiene causa justa ni tampoco fundamento, porque no hay ni despidos, no se quitan salarios ni prestaciones. Pero lo que es cierto es que esta
digamos, esta protesta generó aún más incertidumbre en la conformación de la Guardia Nacional, porque de los 70,000 elementos de este primer despliegue, 30,000 vienen de la Policía Federal. Decirle a los de la Policía Federal que no se va a despedir a nadie, que van a tener sus mismos sueldos, sus mismas prestaciones, que no se va a obligar a nadie a que pase a otra corporación. El proceso que se está llevando a cabo para que la Policía Federal, los elementos de la Policía Federal pasen a formar parte de la Guardia Nacional, es voluntario. Si nos remontamos a los últimos años, el índice de homicidios, de asesinatos, es el que más aparece en los medios de comunicación. Desde 2006, que comenzó Felipe Calderón su mal llamada guerra contra el crimen organizado, su fracasada guerra contra el crimen organizado, los homicidios han ido en incremento. En los primeros 2 años se duplicaron, después se triplicaron, en 2011 ya eran 3 veces más que en 2006, luego hay una breve reducción hasta 2015 y después un aumento que incluso supera los peores años del Calderón. Los últimos datos oficiales que tenemos, que son mayo de 2019, señalan que en México hubo 2,903 homicidios dolosos. ¿Qué significa esto? Que si hubiera la misma ruta de homicidios durante todo el año, es decir, el mismo número de homicidios, se terminaría el año con una cifra en torno a los 34, 35 mil homicidios, que significa más o menos un 15% más que el peor año de Peña, que es 2018. Y si lo pasamos a homicidios por día, nos daremos cuenta que son 94 homicidios por día, o para entenderlo más claro, en México es asesinada una persona cada 15 minutos, de acuerdo con los datos oficiales. Y el mes de junio no pinta de la mejor manera. Ya, si empezamos a analizar otros conteos de homicidios en el país, nos daremos cuenta que hay un incremento, 2,543 homicidios dolosos también en junio, y es mucho más que junio de 2018. El caso más emblemático sigue siendo sin duda Michoacán, donde ha habido un incremento del doble con respecto a 1999, de los estados donde la tasa se ha disparado con más potencia, y de acuerdo a lo que apuntan todos los datos de enero a junio, parece que 2019 será el año más violento desde que tengamos registro. ¿Cuáles son las entidades más golpeadas en materia de violencia? Por primera vez, y a espera de confirmar los datos oficiales en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y esto de acuerdo al ejecutómetro que tiene Milenio, que también recuenta los homicidios dolosos en el país, Jalisco terminaría como el estado con más homicidios en junio, 206. Por primera vez Jalisco encabeza ese lamentable ranking. Después seguiría el Estado de México con 202, aunque con mucha más población que Jalisco. Baja California, que durante algún tiempo, por ahí de 2010, 2011, logró tener reducciones muy importantes de violencia, pues se ha descompuesto, y Baja California tiene 181 homicidios durante junio, 176 Guanajuato, 151 Michoacán, 136 Guerrero, después sigue Veracruz con 131, y Colima, un estado chiquito de poca población, también está entre los primeros 10 con 129 homicidios, de acuerdo a los datos que recaba el periódico Milenio. Y aunque no lo crea, dentro de todo este panorama de violencia, hay estados que están presentando buenos indicadores. Por ejemplo, Yucatán, que ya se convirtió en un clásico, solamente tuvo un homicidio durante junio de 2019. Es decir, entre el estado con menos homicidios, que es Yucatán, con 1, y el que más, que es Jalisco, con 206, veamos la diferencia, que es tremenda en términos numéricos. Luego está Baja California Sur, que es limítrofe con uno de los estados que más tiene, que es Baja California Norte, y está Campeche, Durango y Aguascalientes con menos de 10 personas asesinadas, con 6 personas asesinadas durante el 6º mes del año. Eso es lo complejo del país en el que estamos, en donde, pues digamos, hay estas diferencias en estados en donde hay muchísimos homicidios, decenas y decenas, y otros con menos de 10. Estamos por cumplir con el más elemental de nuestros deberes, de mejorar las condiciones de la policía, de la seguridad en el país, y los elementos de la Policía Federal y la población sabe
que no podemos garantizar niveles adecuados de seguridad con un cuerpo como el de la Policía Federal. El combate a la violencia no solo tiene que ver con policías, con armas, con municiones, con capacidad de fuego. Por supuesto que es fundamental la capacidad policíaca y los países más seguros del mundo siempre tienen buenas policías. Pero la seguridad y la justicia es mucho más complejo, son asignaturas mucho más completas. Por ejemplo, World Justice Project, una organización internacional, reveló que en México, cosa que no va a sorprender a nadie, hay un Estado de Derecho débil, generalizado, es decir, en todos los estados, producto de las situaciones de violencia, corrupción e impunidad que afectan a millones de mexicanos. No solamente es un problema de las policías, es un asunto estructural, es un asunto que tiene que ver con el Poder Judicial, con los ministerios públicos, con la policía, es decir, estamos hablando de una cadena que falla y que propicia que exista impunidad en casi todo el sistema de justicia. ¿Qué significa esto? Que lo primero que se tiene que combatir es la corrupción. ¿De qué importa tener el mejor instrumento jurídico, la mejor policía, si al final no existen controles para evitar la corrupción? Y por supuesto, el Poder Judicial y todo lo que tiene que ver con la justicia. Tú puedes tener grandes policías, pero que después atrapan a una persona, un delincuente, un presunto delincuente, el Ministerio Público le dan 20,000 pesos y presenta una mala carpeta de averiguación y por lo tanto el juez dice, se acabó, está en libertad. Por lo tanto, no se puede acometer el debate sobre la impunidad y la violencia sin entrarle a los tres elementos de la cadena. Incluso habría otro, la reinserción social, que no existe en este país. Las prisiones, como sabemos, son auténticas universidades del crimen. El mismo proyecto, el World Justice Project, destaca: dentro de la justicia lo que vemos más débil, ojo, son la investigación de los delitos y las policías. Y aquí viene a la cabeza el asunto de los homicidios. En los homicidios solamente termina en sentencia un homicidio el 0.6% de los casos, es decir, 99.4% terminan en impunidad. ¿Qué podemos deducir de esto? Matar en México es barato. ¿Por qué? Porque sabes que al final no vas a enfrentar nunca las consecuencias de tu acto. Y sigue la investigación y el estudio, que es muy interesante. México debe convertirse en un país donde impere la ley, donde todos la cumplan y la respeten. Su gente lo demanda y lo anhela, es decir, un país fincado no en la voluntad del hombre, sino en la voluntad de las leyes. Por lo tanto, el pésimo sistema de justicia nacional nos conduce a situación de horrores. Por ejemplo, el hecho de que en este país se hayan encontrado en los últimos años más de 2,000 fosas con cuerpos, algo que es increíble, que no se encuentra ni siquiera en espacios de guerra, en países que tienen que enfrentar conflictos bélicos prolongados, y aquí en México se ha encontrado en la última década 2,000 fosas con cuerpos que muchos de ellos ni siquiera se han identificado. ¿Y qué decir de los más de 40,000 desaparecidos que ya reconoce la actual administración, o los 338,000 desplazados que han tenido que moverse de su lugar por la violencia y porque no existen instituciones que puedan enfrentar de forma eficaz al crimen? Los grupos de autodefensa, que nacieron como una respuesta a la falta de eficacia de las autoridades, pues ya tienen presencia en 17 estados de la República. Y se han codificado hasta el momento 67 casos de linchamiento con 107 víctimas en lo que va de 2019. La situación es dramática y si las instituciones del Estado no responden, la gente opta por armarse y hacerse justicia por propia mano. De que se descuidó la corporación durante mucho tiempo. O sea, la disciplina, el profesionalismo, todo lo que se tiene que estar haciendo constantemente. En el ejército, hasta los oficiales, los mandos, tienen que mantener peso. Durazo, el secretario de Seguridad, calificó lo que sucede en materia de seguridad como la herencia desastrosa, diagnosticada como un sálvese quien pueda, que agobia en este momento a millones de mexicanos en diferentes facetas y que, de acuerdo a lo que dice Durazo, exige militarizar el país o construir una Guardia Nacional cimentada en las ideas de los militares y no tanto de las policías. Demanda también un verdadero Estado de Derecho que proteja la vida cotidiana de los ciudadanos y respete sus fundamentos, los fundamentos de la vida humana basados en la legislación.
Habrá que esperar si luego de 12 años de infructuosa lucha por parte del ejército, porque el ejército está en las calles, la herencia desastrosa logra revertirse con lo que parece la misma medicina, que es enviar a los militares de nuevo al terreno, dejarlos en el terreno ya convertidos como Guardia Nacional, nada más cambiándoles el emblema, pero que sigue siendo la misma medicina al problema que nos hemos enfrentado. Está en juego la paz social, el prestigio y respeto de las Fuerzas Armadas mexicanas, que han perdido muchísimo por las violaciones a los derechos humanos que ha habido en los últimos años. Al final, el hecho de que las Fuerzas Armadas estén en calle combatiendo los delitos, pues termina impactando en la credibilidad que tienen las Fuerzas Armadas, y hay casos como Atizapán, como Tlatlaya, en donde está claro que el ejército cayó en violaciones a los derechos humanos que son totalmente injustificables. Combatir la inseguridad implica un camino de no retorno, y AMLO se juega mucho capital político en resolver este problema. Yo diría que más que en la economía y más que en la corrupción. No habrá cuarta transformación si no hay seguridad.